sus hijos lo expulsaron de la cena. Nunca imaginaron que luego él llegaría a la boda en helicóptero. Augusto Díaz era un hombre trabajador y dedicado a sus hijos. Pero sus hijos no podían ver más allá de la apariencia de su trabajo. Ellos no podían comprender el esfuerzo que él hacía para proveerles una educación de calidad y un hogar estable después de la trágica muerte de su madre. A pesar de todo lo que Augusto hacía por ellos, Ernesto y Carolina sentían una gran vergüenza hacia su padre. El hecho de que trabajara recolectando basura y en obras de construcción era algo que ellos no podían soportar. Para ellos, tener un padre que no fuera un empresario millonario era motivo de burla y humillación. Augusto intentaba hablar con ellos, explicarles lo importante que era trabajar duro y luchar por lo que se quiere en la vida, pero sus palabras caían en oídos sordos, ya que sus hijos estaban demasiado ocupados preocupándose por lo que sus amigos pensaban de ellos. La tristeza y la frustración que sentía Augusto al ver la falta de respeto y gratitud de sus hijos era inmensa, pero a pesar de todo, él sabía que nunca dejaría de luchar por ellos y por su bienestar. A pesar de que Augusto hacía todo lo posible para que sus hijos estuvieran bien, la vergüenza que sentían ellos hacia él era cada vez más grande, incluso cuando él los llevaba a la escuela en su viejo camión. Ellos pedían que los dejara lejos para que nadie viera que eran los hijos del recolector de basura. Pero el mayor secreto que los hermanos guardaban y que más les avergonzaba era que su padre tenía una obsesión por recoger cosas de la basura. Augusto recolectaba cualquier cosa que pudiera ser útil, especialmente el fierro oxidado, y trataba de restaurarlo en su casa para construir algo, pero nunca le salía bien. Ernesto y Carolina lo veían como una locura y no querían que nadie supiera que su padre era el recolector de basura. La verdad era que Augusto estaba desesperado por encontrar una forma de mejorar su situación económica y su obsesión con la basura era su forma de hacerlo. Él sabía que no podía seguir recolectando basura para siempre y quería encontrar una forma de construir algo que pudiera vender y así mejorar su vida y la de sus hijos. Pero sus hijos no lo entendían. Ellos solo veían a un hombre extraño y vergonzoso y no podían soportar la idea de que su padre fuera el recolector de basura. Ernesto y Carolina, los hijos de Augusto, estaban emocionados de terminar la secundaria. No solo porque habían logrado obtener una beca para estudiar en una universidad prestigiosa, sino porque finalmente se alejarían de su padre para siempre. Ellos no podían soportar su situación y detestaban a su padre por ser pobre y recolector de basura. Cuando llegó el momento de irse, los hermanos se fueron sin despedirse de Augusto. Él se quedó solo, triste y llorando por la partida de sus hijos. Él no entendía por qué ellos lo odiaban tanto y por qué nunca pudieron ver el esfuerzo que él hizo por ellos. A pesar de todo, Augusto siguió adelante tratando de construir algo que solo él sabía. Él seguía recolectando cosas de la basura y trabajando en su casa, soñando con el día en que sus hijos volvieran y se dieran cuenta del amor que él tenía por ellos. Pero aquellos hermanos gemelos nunca volvieron. Ellos seguían adelante con sus vidas, ignorando completamente a su padre y su pasado. Mientras tanto, Augusto seguía trabajando duro, con la esperanza de que algún día sus hijos regresaran a su lado. Después de tanto esfuerzo y sacrificio, los gemelos se graduaron con honores de la universidad. Don Augusto, aunque lejos, se enteró del logro de sus hijos y se sintió profundamente orgulloso de ellos. A pesar de que sus recursos eran limitados, vendió algunos objetos para pagar el costoso pasaje hacia donde se llevaría a cabo la graduación. Finalmente, después de un largo viaje, don Augusto llegó al lugar y se vistió con sus mejores ganas. Aunque modestas, estaba lleno de emociones encontradas: felicidad, orgullo, emoción y también un poco de tristeza. Cuando los gemelos subieron al escenario a dar su discurso, don Augusto se sintió emocionado por ver a sus hijos tan exitosos y felices. Pero
en un momento del discurso, sus hijos declararon que lograron todo aquello solos, que nunca tuvieron ayuda de nadie y que eran huérfanos sin padres. El corazón de don Augusto se desgarró en ese momento. A pesar de que él había trabajado duro para asegurarse de que nunca les faltara nada, incluso en los momentos más difíciles, sus hijos no reconocieron su ayuda y sacrificio. Don Augusto no pudo contener las lágrimas y quería abrazar a sus hijos y decirles lo orgulloso que estaba de ellos. Pero en lugar de eso, se sintió herido y regresó a casa lleno de dolor y mucha tristeza. El corazón de don Augusto estaba roto por la falta de reconocimiento de sus hijos. Solo él sabía todo lo que hacía por sus hijos. Solo él sabía que dejaba de comer para depositarles mensualmente dinero para que nunca les falte nada. Pero aún así, en su corazón sabía que su amor por ellos nunca disminuiría. Don Augusto regresó a su casa y no supo nada más de sus hijos. Pasaron muchos años. Decidió trabajar incansablemente en su proyecto. Este proyecto lo había dedicado toda su vida y estaba convencido de que sería la clave para cambiar su vida y la de sus hijos. A medida que pasaban los años, nunca volvió a saber nada de sus hijos. Pero un día recibió una noticia que lo dejó impactado. Su hija Carolina se iba a comprometer y la reunión de pedida de mano sería en un importante edificio en la ciudad. Don Augusto pensó que esta era la oportunidad perfecta para reunirse con sus hijos y demostrarle lo orgulloso que estaba de ellos. Con un corazón lleno de esperanza, don Augusto burló toda la seguridad del lugar y entró al prestigioso edificio donde se llevaba a cabo la reunión. Pero su alegría fue efímera, ya que apenas lo vio su hijo Ernesto, lo empujó violentamente y cayó de espaldas. Luego salió Carolina y le dijo que se largara, que nunca lo aceptarían como padre y que jamás querían volver a verlo. Don Augusto sintió una gran tristeza al escuchar estas palabras. Agachando la cabeza, se retiró del lugar, derrotado y adolorido por la reacción de sus hijos. A pesar de haber trabajado duro y haber sacrificado tanto por ellos, sus hijos no querían saber nada de él. Don Augusto volvió a su casa con el corazón destrozado. Había perdido la esperanza de reconciliarse con sus hijos, pero su amor por ellos nunca disminuyó. Se preguntó si algún día lograría encontrar el camino hacia sus corazones y poder demostrarles lo mucho que los amaba. Ernesto y Carolina no podían creer que su padre siempre estaba enterándose de todo, incluso de su compromiso y de los planes para su boda. Estaban decididos a alejarlo de sus vidas para siempre y hacer todo lo posible para que no pudiera interferir en su vida nuevamente. Pero no entendía cómo podía enterarse de todo. ¿Acaso tenían un espía en su círculo cercano? La boda de Carolina se planeó con una exagerada seguridad para evitar que su padre pudiera ingresar, pero su novio no sabía que esto era debido a la vergüenza y el rencor que ella tenía hacia su propio padre. No quería que su padre arruinara el momento más importante de su vida. Carolina estaba muy ilusionada con su boda. Después de todo, iba a casarse con un hombre de negocios muy importante y adinerado. El padre de su novio, con su gran fortuna, planeaba hacer la boda más lujosa y exclusiva de toda la ciudad. Pero para Carolina eso era lo más importante. Ella solo quería sentirse amada y aceptada por su familia, por sus hermanos y por su padre. Pero sabía que eso era imposible si es que su padre se aparecía de la nada. Por ello, formó un ejército de hombres de seguridad para no dejar ingresar a nadie que no llegase con un superauto de alta gama. La boda se realizaría en lo más alto de un edificio, en un lugar donde solo los más ricos y poderosos podían llegar. Nadie que no llegara en un superauto podía ingresar, y habría muchos hombres de seguridad para evitar cualquier tipo de amenaza. Don Augusto había sido un padre dedicado y amoroso, pero sus hijos lo habían tratado con desprecio. Durante años esto había sucedido. A pesar de eso, él quería estar siempre presente en el día más importante de su hija, el día de su boda. A sus oídos llegó aquel día más importante de la vida de su hija.
Con su mejor traje puesto, don Augusto se presentó en la boda de su hija, dispuesto a demostrarles a sus hijos todo lo que él había logrado. Pero cuando su hija lo vio, cansada de decirle que no quería verlo, lo insultó y le gritó que se fuera. «Nadie te invitó, marginal», le dijo. Don Augusto se sintió devastado por el rechazo de su hija, pero no se rindió. «¿Cómo entraste?», le preguntaban. «Pues nadie podía entrar si no tiene un auto lujoso. Además, ese traje que usas es muy caro. Eres un ladrón. ¡Llamen a la policía!», empezó a gritar Carolina. Fue entonces cuando el padre del novio lo defendió y le hizo saber a todos que don Augusto no era su jefe. Los hijos de don Augusto se quedaron asombrados al enterarse de que su padre era el dueño de una fábrica de helicópteros y uno de los hombres más ricos del lugar, que incluso aquel hombre adinerado que era el padre del novio de Carolina era su empleado. Don Augusto no había llegado a la boda en un lujoso automóvil, no, sino en su propio helicóptero. Había trabajado duro y construido su propio imperio. Toda esa chatarra que recolectaba y guardaba la había convertido en un helicóptero que vendió, y con el dinero fundó su empresa, convirtiéndose en un hombre rico e influyente. La vergüenza se apoderó de sus hijos. Sí, de aquellos hijos de don Augusto, cuando se dieron cuenta de lo mal que lo habían tratado y lo importante que era su padre en realidad. Lloraron y se arrepintieron de su comportamiento. Pasaron muchos años desde aquel día en que ellos se fueron y don Augusto finalmente logró construir su primer helicóptero, pero en lugar de disfrutar su riqueza y fama, solo quiso que sus hijos lo buscaran. Sí, pero al ver que eso no pasaba, contrató como gerente al padre del novio de Carolina, quien era un buen hombre y quien le daba siempre toda la información acerca de su hija. Don Augusto estaba lleno de emociones encontradas después de la boda de su hija. Por un lado, estaba orgulloso de sí mismo por haber construido un imperio empresarial y demostrarle a sus hijos lo importante que era en realidad. Pero por otro lado, se sentía devastado por la forma en que lo habían tratado en el pasado. Sin embargo, don Augusto era un hombre de buen corazón y perdonó a sus hijos por sus errores del pasado. Lloró por todo lo que había sucedido y por el tiempo perdido, pero también estaba agradecido por tener una segunda oportunidad de estar con su familia. Fue un gesto humilde y lleno de amor de parte de don Augusto, demostrando que su mayor tesoro era su familia, sus hijos, quienes habían aprendido de sus errores y valoraban a su padre más que nunca. Lo buscaron de inmediato y celebraron juntos el éxito de don Augusto. Carolina, la hija de don Augusto, se convirtió en su mayor apoyo y su vivo retrato de su difunta esposa. Su suegro siempre supo que ella era la hija de su jefe y estaba feliz de verla comprometida con su hijo. Don Augusto vivió feliz junto a su familia, rodeado de amor y perdón. Su historia es un recordatorio de que, aunque el pasado pueda ser doloroso, siempre hay una oportunidad para la reconciliación y el amor verdadero. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Si realmente crees en el perdón, ¿te ha encantado esta historia? No te olvides en darle like, suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y compartir este video con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. Un abrazo y hasta pronto.